Buenas noches, buenos días, según la hora en la que usted vaya o esté viendo esta clase. Estamos en la clase número 6 de 8, que se llama La Biblia y los demonios, el curso. Y esta clase de hoy se llama ¿Cómo entran los demonios? ¿Verdad? Eso vamos a estar viendo hoy, así que vamos a orar para presentar este tiempito en manos del Señor. Amado Señor, te doy las gracias por darnos vida, por darnos tu gracia, tu favor, tu espíritu y las escrituras para que nos instruyan. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempito, gracias por esta clase, gracias por este medio que tenemos para comunicarnos, para conectarnos, aunque estemos en diferentes localidades, Señor. Te agradezco mucho. Amado Espíritu Santo, soy necesitado y dependiente de ti. Yo sé que tú eres el Maestro, lo reconozco y pido tu ayuda, tu intervención, tu guía en esta clase. Pido tu gracia sobre mí para exponer tu palabra. Pido tu gracia sobre mis hermanos para que puedan comprender tu palabra, porque tú eres el que enseña, también tú eres el que instruye. Amado Espíritu Santo, ayúdanos hoy. Ven, hazte presente y gobierna toda esta clase. Que todos los que estamos aquí conectados seamos gobernados por ti. Que tu gloria inunde nuestros hogares. Que tu presencia gobierne nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras mentes. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Dígale al Señor ahí donde usted está. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de mi entendimiento para saber la esperanza a la que tú me has llamado y para tener más entendimiento sobre este tema, para no vivir, Señor, en ignorancia, sino en sabiduría. Espíritu Santo, enséñame. Unge esta clase, Señor. Obra milagros, liberaciones, prodigios y maravillas en este día, Señor. Y que la honra, la gloria y el tributo sean solo tuyas, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, clase número 6. Empezamos entonces con la clase número 6. Si Dios lo permite, ya nos queda esta y 2 clases más para finalizar este preciosísimo curso. La vez pasada estábamos hablando acerca de, ¿es la carne o son los demonios? ¿Se acuerdan? Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo entran los demonios. Como ya les había dicho antes, pues no puede ser esto exhaustivo, ¿verdad? No es que lo que no se diga aquí ya no se dijo y que todo lo que se diga aquí es todo. No, esto lo que pretende es ayudar, aportar, ¿sí? Pero por supuesto que todavía quedan por fuera otras cosas que no las puse ahí porque esto es bastante extenso. Pero aquí vamos a hablar acerca de 5 eh, ejemplos o 5 formas en las que se entiende que los espíritus inmundos pueden entrar y perturbar a una persona, ¿verdad? Cuando hablo de entrar, entiéndase oprimir, entiéndase, este, sí, oprimir, molestar, influenciar. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de formas en las que los demonios obran, ¿ok? Ok, vamos a ver un momentito. Un segundo para hacer algo por aquí. Ok, bueno, entonces, durante algún tiempo en la década de 1950, un especialista médico cristiano en Londres que tenía un conocimiento inusual en varias áreas de la experiencia espiritual, él hizo un comentario. El diablo escoge el momento más débil y el lugar más débil. Eso quiere decir, ¿recuerdan aquel famoso pasaje que casi que lo mencionamos en todas las clases acerca de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Bueno, pues ese que anda buscando es que él anda acechando, anda viendo, tiene un ejército de demonios, como ya lo habíamos visto antes, que trabajan para él, que trabajan bajo su autoridad
y ellos se encargan de andar asediando, analizando, observando. Y créame, pues es muy difícil que en ese momento en el que usted está en la gloria de Dios, en la iglesia, adorando, en un mover muy fuerte del Espíritu Santo, cuando usted está bien fortalecido, es muy difícil que sea perturbado por este individuo, por este ser, ¿verdad? Él va a buscar el momento de debilidad. Y la analogía es, como hablábamos la vez pasada, cuando usted ve algún documental de un león cazando, él va a buscar a los recién nacidos, va a buscar a los que corren más lento, va a buscar a ver si hay algún enfermo y a ese es el que va a cazar. Entonces, recuerda, el diablo escoge el momento más débil y el lugar más débil. Al Señor Jesús, durante los 40 días en ayuno, cuando tenía hambre, dice Lucas 4, cuando él tenía hambre, imagínense 40 días sin comer, sin beber, cuando tenía hambre, cuando él tuvo hambre, fue cuando Satanás vio que era el mejor momento para entrar en acción y para tentarlo. No lo hizo al principio, cuando dice la Biblia que fue en el poder del Espíritu, fue lleno del Espíritu y entró en el desierto. Al principio no le iba a molestar. Él lo hace cuando ve que estamos débiles, frágiles. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Y por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Porque a veces nosotros somos tan ignorantes de las maquinaciones del diablo que a veces cuando estamos pasando un momento de dificultad, empiezan a venir pensamientos que antes no venían. Pensamientos de terminar, por ejemplo, con algún proyecto que usted está haciendo, de terminar con una relación, de mandar a volar un trabajo, de mandar a volar una amistad, inclusive de acabar con la vida. Eso viene en los momentos de dificultad. Y a veces, como le dije, somos tan ignorantes que no discernimos que es que el diablo se está aprovechando en ese momento donde tenemos las armas de defensa bajas para atacarlo, para atacarnos. Y tenemos que tener este entendimiento, ¿sí? No sé si usted está pasando un momento de dificultad hoy o en estos días, pero es muy probable que el enemigo aproveche eso. Téngalo presente. No tome decisiones en un momento de dificultad, por favor. A veces somos tan dados a renunciar a una iglesia donde nos congregamos, a renunciar a un trabajo, a renunciar a una persona o a renunciar a la vida misma cuando estamos en un momento de dificultad. No es el momento de tomar decisiones. No es el momento de tomar decisiones. Así que tengamos eso presente, por favor, ¿ok? Entonces, se describirán ejemplos de momentos o lugares de debilidad a través de los cuales los demonios habitualmente ganan acceso a las personalidades humanas. ¿Ok? Número uno, un pasado de familia en el ocultismo o falsas religiones. Si usted es tan amable y me puede acompañar a Éxodo, bueno, ahí viene el documento, Éxodo 20 del 3 al 5. Vea lo que dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Vea primera de Samuel 16:14. Primera de Samuel 16:14. Vea lo que dice. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. ¿Qué nos enseñan esos versículos? ¿Ok?
Cuando dice ahí que yo visito la maldad, y cuando vemos en Samuel que dice que un espíritu atormentador de parte de Jehová, lo que nos enseña esto es que cuando una persona persiste en el pecado, en hacer cosas que a Dios no le agradan, en el caso de Éxodo 20 es acerca de la idolatría, es acerca de ir en pos de otros dioses, ¿ok? Y cuando nosotros persistimos en pecar, lo que pasa es que la cobertura de Dios se quita. Y cuando se quita, es que entonces los espíritus inmundos tienen autoridad de venir y obrar. Por eso el Señor dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, los espíritus inmundos adquieren un derecho legal por causa del pecado para visitar a nuestros hijos. Si un padre es alcohólico y persiste en el alcoholismo, y en ese estado de alcoholismo tiene hijos, le está dando derechos a un espíritu inmundo que lo atormente a él y también que atormente a ese hijo, que atormente al nieto, que atormente al bisnieto. ¿Por qué? Porque el padre, al persistir en pecar, le da lugar a los demonios. ¿Se acuerda que la vez pasada vimos cómo nuestros pecados dan lugar al diablo? Eso lo vimos claro en la clase pasada. Cuando un padre es adúltero, por voluntad propia elige el adulterio, está destruyendo su hogar, le está abriendo lugar a espíritus inmundos para que destruya su hogar y le está abriendo la puerta a un espíritu inmundo para que visite a sus hijos y los tiente a seguir el mismo camino del adulterio, a sus nietos, a sus bisnietos, y eso es lo que le llaman las famosas maldiciones generacionales. Cuando usted se va a Deuteronomio 28 y lee del versículo 15 en adelante las consecuencias de la desobediencia, viene una serie de cosas en las cuales, si la vemos a la luz de hoy, ahí viene lo que hoy sería depresión, lo que hoy sería ansiedad, lo que hoy sería locura. Todas esas cosas que hoy la medicina y la psiquiatría y todo eso le llaman, le dan nombre, ahí está en esa lista de Deuteronomio 28, del versículo 15 en adelante, y todas son consecuencias del pecado. Todas. ¿Por qué cree que una persona que vive con dolores, con malestares, que va al médico y que no le encuentran nada, que vive tomando fármacos y no le hacen nada, y se convierte al Señor, y todo eso se va? Todo eso se va, eran consecuencias del pecado. El pecado le da lugar al diablo. Y en este caso, el caso de Saúl, él se rebeló contra Dios. Primera de Samuel 15. Él se rebeló a tal punto de que el Señor apartó su cobertura de él. ¿Y después qué pasó con Saúl? Saúl llegó a tal punto de ir a visitar a una bruja, porque él fue rebelde. Entonces, la palabra de Dios nos dice, es que el Señor nos advierte sobre las consecuencias malignas cuando las personas se ven involucradas en la idolatría o en la falsa religión. Usted verá un hogar de idolatría, usted verá que sus hijos luego también se meten en la idolatría, los nietos, y ahí va. Y ahí hay espíritus inmundos que operan y perturban a las generaciones. Repito, porque Dios retrae, quita esa cobertura y los abandona el pecado. Romanos 1 habla de eso. Dios advierte contra todas las formas de idolatría u otro tipo de involucramiento con falsos dioses. Las malas consecuencias de esos pecados concretos pueden extenderse a 4 generaciones. Haciendo una cuenta atrás, hasta 4 generaciones nos da 4 niveles de ancestros. Por ejemplo, tenemos a un hombre que se llama Juancito Choncán. Luego ese tiene a su papá y a su mamá. Ahí vienen 2 personas, ¿cierto?
Bueno, su papá tiene al papá y a la mamá, que serían los abuelos de Juancito. Ya ahí hay tres. Abuelo, abuela y papá. Luego tenemos a la mamá. Tenemos al papá y a la mamá de la mamá, o sea, al abuelito y a la abuelita materna. Y ahí tenemos a tres y tres, seis ancestros. Luego, cada abuelito tiene su papá y su mamá. Y eso se va multiplicando a tal punto de que son 30 personas las que están involucradas atrás de mí. Oiga, 30 personas. Por el lado de la mamá y por el lado del papá tenemos a 30 personas que cuando alguno de ellos, y es muy seguro de que alguno de ellos abrió la puerta al pecado, ahí le abrió lugar a los demonios. Por eso es que usted ve los hogares y que hay adulterio y que hay alcoholismo y que hay homosexualidad y que hay perversión sexual y que hay amor al dinero y que hay idolatría, porque alguno de ellos, pero usted ve hogares cristianos, es impresionante, pero cristianos de verdad, consagrados, que los padres hayan sido cristianos, ojalá ministros, los abuelos hayan sido cristianos, ojalá ministros. Usted ve hogares donde es otra cosa, no hay perfección, pero es otra cosa, es otro ambiente. Todos los hijos se casan, todos los hijos con buenos matrimonios, todos los hijos que no hay esa ruina horrible, no hay esa idolatría, no hay alcoholismo, es impresionante. Nosotros fuimos al Molonga sí, en un momento, hace como 2 años o tres, y nos contaba el pastor principal de ese lugar de toda la transformación que Dios trajo ahí. Todo un pueblo fue alcanzado por Dios, empezando por este hombre que era un hombre alcohólico, tenía una vida horrible. Él se encuentra con el Señor lo transforma, el Señor lo llama a que le sirva y él comienza a evangelizar al pueblo. Dios comienza a hacer milagros a través de él. La gente lo primero lo perseguía, quería hasta acabar con él, pero luego Dios comienza, porque era un pueblo muy de esa religión, ¿verdad? Tradicional que usted ya conoce, pero cuando Dios comienza a hacer milagros, sanidades y prodigios a través de él, la gente empieza a convertirse. Y empezaron a convertirse y hubo un avivamiento en ese pueblo. Todo el pueblo se rindió a los pies del Señor. A tal grado de que desapareció el alcoholismo. Para la siguiente generación ya no había alcoholismo, ya no había delincuencia. Las cárceles se volvieron bodegas porque no había a quien encerrar. Porque la gente empezó a tener temor de Dios. Dios comenzó a prosperar ese pueblo. Ellos empezaron a cultivar. Dios empezó a bendecir los cultivos. Y si usted viera los frutos que se dan ahí, todos los tubérculos, las verduras, todo lo que ahí se da, es impresionante. Y el pueblo empezó a prosperar y a prosperar todo porque se rindieron a los pies del Señor Jesús. Y es impresionante cuando usted escucha de boca de ese Señor el testimonio de lo que ahí pasó. ¿Por qué? Porque y lo dice Segunda de Crónicas, cuando mi pueblo, el cual es mi nombre es confesado, se vuelve a mí, se arrepiente, se aparta de sus malos caminos, yo oiré. Y hermanos, eso que pasa a nivel de un pueblo pasa a nivel de una persona. Cuando una persona se convierte, yo fui un testimonio de eso, yo tenía enfermedades, vivía con dolor de cabeza, a veces me desmayaba del dolor de cabeza, vivía con problemas estomacales, vivía con opresiones, con deseos de quitarme la vida. Y a mis 18 años, cuando en su misericordia el Señor me salva, todo eso se empezó a ir y el Señor empezó a quitarme. Lo primero que me quitó fue ese dolor de cabeza crónico que me tiraba al piso. Empezó a sanarme, a restaurarme, a devolverme la paz, el deseo de vivir. Eso pasa a nivel de un individuo, porque muchas de esas cosas son maldiciones. Y cuando yo empezaba a ver a través de mi pasado, sí, yo no conocí mucho de mis abuelos paternos, porque mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 7 años, pero al lado de mi línea materna era una cosa aquella de idolatría, de alcoholismo, una ruina, y todo eso comienza a arruinar la vida de las descendencias. Cualquiera o todas estas personas podrían ser un canal a través de quien podemos haber sido expuestos a la influencia satánica.
Escuché que uno de mis ancestros por uno lado habían practicado unas brujerías y cosas, y créanme, ese espíritu inmundo va a visitar. Si su abuelo o su abuela o su papá o su bisabuela practicó brujería, le dio lugar a ese espíritu inmundo y créanme, ese espíritu inmundo va a visitar las siguientes generaciones para ver si alguno o varios de ahí los puede guiar a la brujería. Y luego, si ese lo hace, luego va, visita a la siguiente generación. Y así va a seguir hasta que uno de esa generación se levante, se entregue a Cristo y se corte con esa línea de maldición horrible que hay de la brujería. Así pasa. Y esa es una realidad y yo lo he visto con estos ojos. Esa es una realidad. Dudo que cualquiera de nosotros pueda garantizar que ninguno de nuestros 30 ascendientes inmediatos se haya involucrado jamás en alguna forma de ocultismo o falsa religión. Es muy difícil, menos aquí en Latinoamérica, donde eso es tan normal. Así que, mis estimados, esta casi que aquí entramos todos. Solo que usted sea hijo de tercera o cuarta generación de cristianos fervientes, quizá usted no esté en esto, pero sobre todo aquí en Latinoamérica, casi todos entramos en esta lista, porque lastimosamente somos descendientes, o sí, descendientes de nativos que practicaban algún tipo de brujería y nos conquistaron de ahí para atrás, nos fuimos conquistados por pueblos que trajeron la idolatría. O sea, por los dos lados, dijo alguien, estamos fregados. Entonces, la herencia que tenemos en Latinoamérica es de idolatría, es de ocultismo, es de brujería. En las zonas, eh, en las zonas rurales donde todavía hay pueblos indígenas, usted verá, y ahí es muy común. Y casi todo Latinoamérica está empañada de aquello. Por eso, casi que aquí entramos todos, casi que aquí tuvimos un ancestro que anduvo en esos caminos. Entonces, ese espíritu inmundo visita la siguiente generación y la siguiente generación. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, le dieron la espalda al Señor, entonces el Señor quita su cobertura y los abandona a su pecado. Y ahí es donde Satanás comienza a dañar y a destruir. Repito, hasta que por la gracia de Dios usted y yo nos rendimos a Jesús y ahí aquello se corta. Pero eso no significa que ese espíritu inmundo no nos va a tocar la puerta. Él va a venir en tiempos de debilidad, en tiempos de dificultad, nos va a tocar la puerta. Ya no puede entrar y hacer estragos como hacía con otros de nuestros familiares o ancestros que no buscaron de Jesús, pero Él va a tocar la puerta a ver cómo en un momento de debilidad, nos arrastra para seguir el ciclo de destrucción. Pero por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, si permanecemos firmes en Él, como vimos la vez pasada, firmes, entonces Él no puede obrar y el Señor nos ayuda y entonces ya nuestros hijos les inculcamos el temor de Dios, crece en un ambiente cristiano, el espíritu inmundo también va a tocar la puerta, pero ya tiene menos posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un ambiente donde Dios gobierna. Así que esa es la primera forma en la que los espíritus inmundos tienen acceso a una persona. La segunda es a otras influencias prenatales negativas. ¿Ok? Estas son otras formas en las que pueden afectar a un niño que no ha nacido todavía y exponerlo a la influencia demoníaca. Una madre puede resentirse o incluso odiar al bebé en su vientre. Eso lamentablemente es muy común. Pasa mucho, ¿verdad? A lo mejor la madre no está casada o el padre es infiel o irresponsable, o la madre puede simplemente no querer a la criatura. Si hay alguna cosa que un niño desea tanto antes como después de su nacimiento es amor. Cuando no siente ese amor, probablemente empezará a sentir que no es deseado. Esto a su vez expondrá al niño a una herida más profunda, el rechazo. Muchos bebés nacen con un espíritu de rechazo ya en ellos, porque un niño, aún en su estado de inocencia, no tiene ninguna protección contra espíritus inmundos más que la que le puede dar sus padres.
No sé si usted se acuerda de aquel pasaje, no lo tengo en mis notas, entonces voy a ver si lo busco rápidamente. Aquel pasaje de aquella mujer que tenía a eh, un hijo endemoniado, una hija, que me parece que era. Si usted se acuerda, ella llegó donde Jesús, la mujer sirofenicia. Ella no era judía, era una mujer, eh, era una mujer gentil. Sucede que ella llega donde el Señor, ok, Mateo 15, Mateo 15 y Marcos 7. Vamos a ver Mateo 15. Mateo 15 dice, la mujer llega y le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces entra en una conversación, ella le clama al Señor y luego sucede que el Señor echa al espíritu inmundo y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahí está el caso de una menor. Hay otro caso, ok, vea lo que dice. Ah, ahí está. Entonces, ¿qué disputan con ellos? Marcos 9:16. Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dijo a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Ok? Ah, Él respondiendo le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se lo trajeron, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño. Hay una clave muy importante, porque sucede que esa palabra que se traduce ahí por niño, habla de una edad muy pequeña. Según nos dice la palabra griega que se usa ahí, habla de la infancia, habla de un periodo muy pequeño, desde que era un pequeñito, ¿ok? Desde que era alguien muy pequeño, muy niño. Entonces, ese es un caso donde desde la niñez, desde una edad muy desde la infancia, este niño fue oprimido de alguna manera por un espíritu inmundo y él empezó a crecer y ese espíritu inmundo siguió atormentándolo y atormentándolo y atormentándolo. Cuando la palabra nos enseña en 1 Corintios 7 que cuando hay padres cristianos dice que el niño o los hijos son santificados por causa de los cristianos. En otras palabras, cuando hay un hogar que no es cristiano, que no conocen a Jesús, los niños crecen sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, los espíritus inmundos tienen la mayor potestad de oprimir a los niños, los cuales no tienen ninguna defensa porque no tienen la cobertura de Dios por parte de sus padres. Pero nos enseña 1 Corintios 7 que cuando hay padres creyentes, los niños, los hijos son santificados, son protegidos. Cuando hay padres creyentes, la función de los padres es ser como atalaya, como vigilantes, como centinelas de esos que protegían las ciudades. Ellos tienen que estar orando por los hijos, ellos tienen que estar enseñándole la palabra y de esa manera hay una protección sobre esos niños. Pero cuando eso no es así, y en este caso que estamos leyendo, cuando tenemos que los hijos son rechazados aún desde que está en el vientre, automáticamente se le abre una puerta para que los espíritus inmundos a esos niños que deben de ser amados, que son herencia de Jehová, que son dados por Dios para que los niños los eduquen. Deuteronomio capítulo 6, enséñales a tus hijos a levantarse, al acostarse y por el camino, enséñales acerca de Dios. Cuando los padres no hacen eso, dejan a los niños expuestos a que los espíritus inmundos los opriman.
y los atormenten. ¿Cuántos casos he escuchado yo de niños que no pueden dormir porque sienten que algo les llega? Cuando usted comienza a darse cuenta de qué fue lo que pasó, fue porque los padres no estuvieron atentos de lo que veían, se pusieron a ver algo que tenía que ver con ocultismo, aunque sea en forma de caricatura. Entonces un espíritu inmundo llega, como ellos no tienen esa protección, porque los padres no velaron por su protección, llegan a atormentarlos y los niños, siendo tan sensibles, son oprimidos por demonios. Otros llegan a otros casos donde los espíritus inmundos empiezan a oprimirlos al grado de que los dominan. Escuché un caso de una posesión en Estados Unidos colectiva, de una caricatura que empezaron a ver. En un momento de la caricatura salió un flash y los niños empezaron a entrar creo que fue como un estado de epilepsia, y se dieron cuenta que lo que había detrás de eso fue una influencia demoníaca por causa de una caricatura. Porque el diablo anda buscando a ver cómo entra. Y ahora, cuando son los padres los que no cumplen su trabajo y comienzan a odiarlos, a maltratarlos, a exponerlos, ahí le están dando el trabajo más, le están facilitando el trabajo a los espíritus inmundos. Aquí tenemos un testimonio en este punto. Dice, es un testimonio de Eric Prince, el autor de uno de los dos libros que estoy utilizando para el capítulo 5 y la clase 5 y la clase 6. La esposa de ella, una esposa, Ruth, él tuvo una esposa, falleció y a los años se volvió a casar, ¿verdad? Entonces este es el caso de una de las esposas. La historia de Ruth es un caso típico. Ella nació en 1930, era el octavo hijo en su familia. Sus padres eran granjeros que estaban luchando financieramente por la Gran Depresión y la sequía que hizo que esa región de los Estados Unidos fuera llamada el cubo de polvo por la dificultad que hubo, ¿verdad? A la edad de 40 años, Ruth fue salva y bautizada en el Espíritu Santo y bautizada en agua. Ya se encontraba en el servicio del Señor cuando nos casamos, dice el autor, en 1978, pero tenía una continua batalla con el rechazo hasta que el demonio fue identificado y expulsado. Incluso hoy en día tiene que estar en guardia, no vaya a ser que él mismo la asalte en un momento de debilidad. El caso de ella, que es la esposa de este autor del libro, dice que por causa de ese rechazo, por causa de esa falta de amor y esa dificultad que pasó en su niñez, hubo un espíritu inmundo que la oprimía, y ya grande, adulta y aún cristiana, era oprimida. ¿Se acuerdan el testimonio que le conté la vez pasada? Cómo yo tenía algo parecido a eso. Hasta que llega el momento y llega la libertad. Pero aún uno no puede bajar la guardia porque los espíritus inmundos buscan a ver en qué momento vuelven. Porque para los desgraciados esos, nosotros somos sus casas. Y vuelven de tiempo en tiempo a ver qué pueden, a ver si encuentran un momento de debilidad para volvernos a oprimir. Ok, tenemos segundo caso. Tercer caso en el que los espíritus inmundos pueden entrar y oprimir. Presiones al principio de la niñez. Vea que gran parte de las formas en las que los espíritus inmundos vienen es en la niñez. ¿Por qué? Porque no tenemos protección, porque en la niñez nosotros estamos bajo la tutela de los padres y son ellos los que tienen que protegernos. Pero cuando nuestros padres no son creyentes, cuando ni ellos mismos tenían conocimiento de la palabra, cuando ni ellos mismos tenían temor de Dios o no conocían de Dios y no sabían nada de Dios, ¿cómo van a proteger a sus hijos? Y es ahí donde los demonios se aprovechan. Por eso, si ustedes son padres, cuiden a sus hijos, enséñenles la palabra, oren con ellos, enséñenles a adorar a Dios, lean en la Biblia, infúndanle, enséñenles a temer a Dios. Y necesito leer este texto, que no lo tengo en mis notas, pero que es demasiado importante porque siento esta carga para todos los padres que están aquí o van a ver este video. Un versículo hermoso que está en Deuteronomio. Voy a leer desde el versículo 4, Deuteronomio 6.
del versículo 4, voy a leer, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Ahora ve al versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué le parece? Y esta lista comienza desde del versículo 7. Repíteselos a tus hijos. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Esa es, si ya usted crió a sus hijos y quizás no hizo bien su labor, bueno, no se sienta mal, ¿verdad? Ya pasó, ya usted no puede hacer nada por eso. Pero si usted ahorita, si es abuela, abuelo, si tiene hijos pequeños que todavía son influenciables, hermanos, tengan en cuenta esto, porque la protección de un niño son sus padres. Ellos son los que tienen que infundirles el temor de Dios. Yo sé y es bueno que muchos se preocupan, ¿verdad? Porque tengan dinero, porque tengan una buena educación y eso es bueno, pero lamentablemente se preocupan tanto por eso que descuidan lo más importante, porque usted le puede dar lo mejor a sus hijos y darle la mejor educación, que no le falte nada económicamente, que estudien en los mejores colegios, universidades, que sean bilingües, trilingües, que tengan carro, herencia, que tengan casas, le podrá dar todo eso. Pero si usted no le enseñan a temer y amar a Dios cuando crezcan, ¿de qué le sirve que ganen el mundo entero y pierdan sus almas? Y nadie puede influenciar más a un hijo que su padre, que su madre, y también los abuelos, ¿verdad? Entonces, vea usted cómo el momento de mayor vulnerabilidad, no el único, porque ya adulto, pues también, obviamente, si uno peca, también uno es influenciado por espíritus inmundos, pero el momento de mayor vulnerabilidad de un ser humano es en su niñez. Y en este punto 3 dice, en Santiago 3:16 se nos advierte, porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Hogares rotos y abatidos por los conflictos, en los cuales los padres se encuentran en un conflicto amargo, el uno contra el otro, y tienen poco tiempo con sus hijos. Proporcionan una atmósfera que invita a la presencia y la actividad de los demonios. La mayoría de los niños carecen de las defensas emocionales y espirituales necesarias para sobrellevar tal presión demoníaca. No pueden ellos. Mi observación personal es que la mayor parte de los problemas demoníacos empiezan en la niñez. En familias en las cuales el padre ha sido un alcohólico o cruel y dominador o violento y abusivo, las niñas frecuentemente desarrollan un intenso odio por los hombres, lo cual abre la puerta al demonio de odio. Esto es particularmente cierto si el padre ha abusado de sus hijas sexualmente. Y usted sabe la cantidad de casos que existen en esta línea, tristemente. Otros demonios que comúnmente explotan a los niños como estos son el rechazo, la ira, el miedo, el temor. Y no hablemos tanto de un demonio de rechazo o un demonio de ira, sino es un espíritu inmundo que opera cuando esa puerta le es abierta. Por causa del rechazo hay un espíritu inmundo que encuentra ahí una puerta para oprimir. Por causa de la ira hay un espíritu inmundo que opera ahí por medio de eso. La rebelión, la amargura, la soledad, la depresión. Hermanos, no somos perfectos, pero un hogar debería de proveerle a un niño
todo lo contrario a lo que dice ahí. Soledad, él no debería sentirse solo. Depresión, no debería tener motivos para deprimirse. Yo conozco de jovencitos que todavía no están ni siquiera en edad de poder, por la ley, a tener un trabajo y ganarse su salario, donde está tan preocupado por la situación financiera. Imagínese un niño preocupado. ¿Cómo un niño tiene que estar preocupado por las situaciones? Porque los padres muchas veces irresponsablemente le dicen todo a sus hijos y entonces los cargan, siendo que son ellos los que tienen que ver cómo proveen, cómo sacan adelante la situación. Cargan tanto a los niños que entran en depresión. Rechazo, un niño nunca debería sentirse rechazado. La ira, un niño no debería tener un ambiente de ira. Un niño debería sentirse tan seguro que no debería sentir un ambiente de temor, de miedo, suicidio. Todas esas cosas, he conocido maestras de preescolar y de estas edades de niños pequeñitos, donde se quedan con la boca abierta de ver que niños chiquititos de menos de 6 años ya hablan y piensan en cuestiones sexuales que son propias de un adulto. Hablan de suicidio, de homicidio, cosas que son propias de adultos corruptos, son lenguaje de niños. Y cuando a mí me contaban estas historias de una maestra de preescolar de algún lugar, yo no lo podía creer y me decía, pues sí, esas cosas están pasando entre los niños. Niños de menos de 6 años. ¿Por qué? Porque los ambientes de sus hogares tienen todo esto, entonces, al ser ellos los más sensibles, ellos son oprimidos por demonios y ellos no tienen defensas, como leímos ahí, para hacerle frente a esto. En el occidente ha habido un incremento alarmante en el número de suicidios en la adolescencia. En los Estados Unidos, de 1952 a 1992, la incidencia de suicidios entre los adolescentes y jóvenes adultos casi se ha triplicado. Entonces, presiones es el caso 3, la forma 3 en la que los espíritus inmundos entran. Presiones al principio de la niñez. ¿Ok? Y voy a decir algo acá. Ya como uno como adulto, ¿verdad? Yo sé que hay gente que lo hace con buenas intenciones y de todo y quizás pueda funcionar, pero la cura no es tanto ya uno adulto ir y que le hagan una regresión y que le recorran toda la vida desde la niñez, no, es orar a Dios para que Él en su omnipotencia y omnisciencia sane el momento en el que durante la niñez uno fue ministrado. Nosotros no tenemos el permiso ni debemos entrar en procesos de regresión para ver cómo llegamos al punto y ahí sanar. No. Nosotros tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, te pido que tú que conoces todo, entres al momento donde hubo esta puerta que se abrió y sanes y me hagas libre. Punto. Los detalles se los dejamos a Dios, que Él sea el que opere en nuestras vidas. Cuidado con pasarnos a usar otras técnicas que no son bíblicas, ¿sí? Y muchas veces tenemos actitudes, sí, tenemos tendencias, sí, que son producto de algo que sucedió en algún momento. ¿Qué hacemos entonces? Oremos a Dios y digámosle, Señor, si lo que estoy viviendo ahorita es producto de algo que pasó en mi niñez, Señor, sáname, yo sé que tú tienes el poder. Hubo el caso de un muchacho, hijo de pastor, que tenía un tartamudeo bastante grave y hicieron un culto de milagros y sanidades y los que ministraban primero fueron presentados por este muchacho que tartamudeaba y ellos se volvieron hacia el muchacho y le dice, ¿te gustaría que el Señor te sane? Y él le responde que sí. Ellos le imponen las manos y hacen esta oración, Señor, te pido que recorras la vida de este joven. Y tú que lo conoces todo, Señor, tú que sabes el momento en el que haya pasado lo que haya producido esto en él, te pido que lo sanes en el nombre de Jesús.
sin más cosa, sin mucha andar ni venir ni nada, sin andar en regresiones ni nada de ese asunto, con esa oración, Dios que todo lo sabe, recorrió esa vida e instantáneamente lo sanó. No tenemos que ir más allá, cuidémonos, porque a veces traemos técnicas del mundo, las cristianizamos y eso es peligroso, ¿sí? Aunque Dios en su misericordia pueda obrar, tenemos que cuidarnos, tenemos que ir conforme a la palabra, pidamos a Él tiene el poder para sanarnos. Y si hubiera alguna opresión demoníaca, simplemente Él tiene el poder para expulsar aquello, quitar esa obra del diablo y listo. Es que nuestro Dios es tan poderoso. Punto número 4, choque emocional, opresión. En Primera de Pedro 3:6 el apóstol explica que las mujeres cristianas pueden calificarse de hijas de Sara si hacen el bien y no están amedrentadas de ningún temor. La palabra griega traducida como temor tiene un gran abanico de significados. Un léxico la describe como cualquier emoción vehemente, excitación, apasionada. Otro la define tanto como activamente como intimidación o pasivamente como temor. Las mujeres frecuentemente, pero no siempre, tienen defensas emocionales más débiles que los hombres. Están especialmente sujetas al temor. Una mujer dijo que el espíritu de temor había entrado en ella cuando tuvo lugar un aterrorizador accidente de automóvil justo frente de ella. En ese momento, cuando ella presencia ese accidente, entró en pánico y ahí se aprovechó un espíritu inmundo para oprimirla. Los hombres, así como las mujeres, están sujetos a muchas otras formas de presión emocional. Tanto hombres como las mujeres están sujetos, por ejemplo, a la excitación apasionada del deseo sexual. El rendirse de manera inesperada y no premeditada a tal deseo puede con frecuencia abrir la puerta a un espíritu de lujuria. El entregarse a las fantasías sexuales o asistir programas pornográficos pueden tener el mismo efecto. A veces pasa también que un niño o una persona joven sometida al abuso sexual puede de esa forma, sin darse cuenta, abrirse a un espíritu de lujuria. El demonio no tiene ningún respeto por la inocencia, sino simplemente usa ese momento de debilidad para forzar su camino hacia adentro. Desde ese momento el niño o la persona joven están sujetos a presiones de lujuria. Hermanos, si ustedes supieran, o tal vez sí saben, la cantidad de casos de personas con tendencia homosexual que la causa fue un abuso sexual durante la niñez, un descuido de sus padres, negligencia de sus padres, abuso de confianza hacia un tío, hacia el papá, hacia un amiguito, hacia un primo, un momento de descuido y pasó un abuso sexual. Y a partir de ese momento un espíritu inmundo comienza a atormentar a ese niño al punto, como vimos la vez pasada, en donde la persona llega y se rinde, ya no puede luchar contra los pensamientos de ese espíritu inmundo. Quizás nunca desde que fue abusado voluntariamente ha tenido sexo con otra persona de su eh, igual hombre o mujer. Quizás nunca ha practicado la homosexualidad, lesbianismo, pero ese espíritu inmundo insiste para ver cómo lo empuja y lo empuja y lo empuja hasta que llega un momento en que la resistencia es más débil, se rinde, como vimos la vez pasada, y se dice a sí mismo que se cree homosexual. Y es entonces cuando va al siguiente paso, que es practicar. Satanás se va a encargar de enviar a una persona homosexual cargada también de ese pecado, y esta persona ya cede a la práctica, y entonces es donde el espíritu inmundo ya tiene el derecho
y lo sujeta y comienza la desgracia de esa persona, pero que luego la conciencia se le comienza a cauterizar y se cree que esa es su normalidad, que así fue como nació, porque él comienza a tener recuerdos que desde muy niño él pensaba en eso, a él le gustaban los hombres, le gustaban las mujeres, pero en su memoria quizás no está que cuando era un bebé de 8 meses fue abusado. Entonces él recuerda que toda su vida tenía atracción hacia el mismo sexo. Y él dice, sí, la verdad es que siempre he tenido esto desde niño, desde que nací, va a decir. Pero ese espíritu inmundo tuvo acceso a él desde ese momento en que quebrantaron su sexualidad, hasta que llega el punto, practicándolo, donde se cree a sí mismo, aprende a vivir en ese estado de esclavitud, entra a un ambiente donde aparentemente es querido, donde se siente aparentemente amado, amada, y entonces cae en esclavitud de ese pecado. Y eso es algo que pasa mucho, pero impresionantemente hay tantos casos. También pasa con la prostitución, ¿verdad? Niñitas o niños que fueron abusados y luego crecen y hay un espíritu inmundo que no los lleva a la homosexualidad, al lesbianismo, pero los empuja a la prostitución. Esa jovencita que fue abusada cuando tenía 3 años, luego empieza a crecer y tiene un deseo, mucho deseo por el sexo y empieza a tener sexo a edades muy jóvenes, muy cortas, ya voluntariamente, y entonces tiene que tener sexo con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, y ya es empujada, es esclava. Algunas se vuelven prostitutas pagadas, otras se vuelven prostitutas sin pago, porque ese deseo está en esa persona por causa de algo. ¿Es inocente por haber sido víctima? No. La Biblia habla de que el que practica el pecado es, no es inocente. Todo aquel que practica el pecado tiene que rendirle cuentas a Dios y es culpable por sus actos. Entonces, es hasta cuando esa persona se arrepiente y le da lugar a Cristo Jesús que le restaure, que comienza a ser libre. Pero aunque la causa, porque hoy la modernidad dice, ¿verdad? Que no, usted no es culpable, no fue culpa suya, a usted lo abusaron, usted solo fue una víctima, entonces le hacen creer a la persona de que no tiene culpa. Pero delante de Dios nosotros somos culpables de nuestros pecados, aunque hayamos sido empujados por alguien más. Individualmente somos culpables y tenemos que rendir cuentas a Dios y si nos morimos en ese estado de pecado, aunque haya sido por un abuso delante de Dios, somos culpables y vamos a tener una condenación eterna. Porque voluntariamente hay un momento donde nosotros decimos sí y empezamos a practicar el pecado. Repito, aunque hayamos sido empujados. Ejemplos. No es solo un repentino impulso emocional que abre la puerta a un demonio, puede ser alguna presión persistente y constante. Un hombre que sin culpa alguna tiene que pasar muchos meses preocupado, sin trabajo, puede empezar a dudar de su capacidad para proveer para su familia. El desánimo puede afectarlo de muchas maneras. Algún comentario sin tacto hecho por su esposa puede provocar una explosión repentina y abrir el camino para que un espíritu inmundo de odio entre a escondidas. O la presión continuada de actividad impuesta le puede abrir casi imperceptiblemente a un oscuro espíritu de depresión o desesperanza. De manera similar, una mujer cuyo marido la menosprecia y la critica continuamente puede finalmente ceder a un espíritu de desesperanza. O una madre que está buscando proteger a su hijo de los peligros, que con frecuencia son más imaginarios que reales, puede proyectar un espíritu de ansiedad en el niño hasta que el espíritu fuerza su entrada y establece morada en el hijo. ¿Cuántos hijos sobreprotegidos por su madre terminan siendo más dañados, se les hace más daño que bien? Crecen inseguros, llenos de temor, porque la madre sin darse cuenta les abrió lugar al temor. Y luego un espíritu inmundo los atormenta y ahora se vuelven esclavos del temor. Si algo vino a hacernos daño, en este caso fue ese asunto de la pandemia. Nos forzaron a tener temor a la muerte. Y por causa de eso nos volvimos esclavos del temor.
Yo recuerdo cuando tenía unos meses la pandemia que de la iglesia de la cual recibimos nuestra cobertura, nuestros pastores empezaron a recolectar comida y a repartir, y yo me di como voluntario con el vehículo nuestro para ir a repartir comida a ciertos lugares. Y yo llegaba a casas de cristianos donde envueltos y casi que con guantes me extendían la mano para agarrar la bolsa y yo veía en sus ojos terror, veía temor. Era tanto el temor que yo veía en sus ojos y eso fue culpa de el sistema. Entramos en una circunstancia donde aparentemente no, donde la vida estuvo en riesgo y como nosotros no nos refugiamos en el Señor, espíritus de temor empezaron a aprovecharse de la circunstancia y empezaron a atormentar a la gente, al punto de que la gente ya no quería salir, no quería tocar y quisieron volvernos esclavos. Recuerden, el diablo anda como león rugiente y se aprovecha de circunstancias en las cuales nosotros le abrimos puertas al temor para oprimirnos. Y todavía hay muchos con secuelas de esos, donde no han recuperado su libertad, porque quedaron presa de un espíritu de temor. A raíz de las circunstancias, ya pasó, ya ahora ya no se oye nada, casi nada de eso, y vacunas y de todo, pero la persona quedó esclava de ese temor. ¿Por qué? Porque se abrió un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque no pusieron su confianza en el Señor. Cuando recién, no, a ver, cuando en el año en que empezó, cuando llevaba como 6 meses, mi esposa y yo tenemos que viajar mucho desde nuestro lugar hacia San José, y a mí de repente empezó a entrarme en temor, porque teníamos que ir a un lugar, a una zona médica, y teníamos que entrar, y pues en aquel momento uno empezó a satanizar, ¿verdad? Los hospitales, no quería poner un pie en los hospitales porque hospital era sinónimo de COVID. Y nosotros teníamos que entrar a una zona ahí médica también, cerca de un hospital de los principales en San José, y yo empecé a tener temor, porque yo dije, aquí sí, estoy sirviéndome en bandeja de plata para que me infecte. Pero recuerdo que hubo una escena que me abrió los ojos. Sucede que teníamos que estar llevando papeles de aquí, de allá, y llegamos a un lugar donde una mujer tenía que recibir los papeles de mi esposa. Y recuerdo que lo normal era que se abriera la puerta y usted entraba y allá estaba un escritorio donde estaba la persona sentada, con careta, con guantes y todo, pero al menos podías entrar. Pero llegamos a un lugar donde había una mujer que en la puerta puso un escritorio, o sea, no podías entrar. Al fondo estaba otro escritorio y ella estaba sentada ella, como a 3 4 metros de la entrada. Entonces no te dejaba ni siquiera entrar. Y yo recuerdo que mi esposa llega y la mujer empezó casi que a gritarle, empezó a maltratarla a mi esposa. No quería ni siquiera recibir, mi esposa le pidió un lapicero y no quería dárselo. Y al final prácticamente lo tiró y le dijo que se lo llevara. Y ella usó palabras muy fuertes e hirió a mi esposa. Cuando yo escucho aquello, yo estaba a unos metros, me acerco, ¿verdad? Para ver qué era la cosa. Y cuando yo vi a esa mujer, vi sus ojos y lo que vi fue terror, miedo, pero un miedo como el que yo nunca había visto antes. Ya mi esposa hizo lo que tenía que hacer y ella se sentía muy mal, ya me voy con ella. Y ella no tenía temor del COVID ni nada. Ella se sintió maltratada por lo que esa mujer le dijo, la maltrató con palabras, yo la abracé. Pero ahí Dios me dio una lección, me dice el Señor, así claro. Jonathan, ¿vistes el temor que había en los ojos de esa mujer? Ella tiene miedo a morir y por eso pasó todo lo que pasó. Su temor la llevó a maltratar a tu esposa, pero es que ella no me conoce. Y después me dice estas palabras que fueron las que me atravesaron. Pero tú sí me conoces, mi espíritu está en ti y tú no tienes que tener miedo. Esas palabras me bastaron, yo me quebranté, pero porque sentí pena, vergüenza de mi actitud, de andar con temor. Y esa mujer tenía terror, yo la vi a ella en una jaula de miedos, literalmente, por el miedo a la muerte que todos los medios nos infundieron y de verdad la gente se murió. Pero me dice el Espíritu Santo,
Tú no tienes derecho a temer porque si tú temes estás diciendo que no confías en mí y yo soy tu Dios. Sea para vida o sea para muerte, yo soy tu Dios. Y pum, fue como que me dio una cachetada, me hizo reaccionar y se fue el temor, pero se fue. ¿Por qué? Porque el medio nos empuja, nos presiona, como vimos ahí, y cuando nosotros cedemos a la presión es que un espíritu viene y nos atormenta. Y si Dios no hubiera tratado conmigo, probablemente yo me hubiera abierto a ese espíritu de temor y me hubiera atormentado. Porque en mi familia hay esta tendencia al temor. Y Dios trató conmigo, ya yo agarré a mi esposa, ¿verdad? Le dije lo que el Espíritu Santo me había dicho, que ella estaba hablando así, pero era porque ella estaba siendo presa del temor, que la entendiéramos, que ella no tiene a Cristo, y ya empezamos a hablar y todo, ya, ¿verdad? Mi esposa se tranquilizó, pero yo me fui con una gran lección y a partir de ahí se fue el miedo al COVID. De hecho, 5 meses después nos enfermamos, 15 días encerrados en la casa en diciembre y no nos murimos. Pero ya para entonces ya Dios había trabajado conmigo. Pero hay muchas personas, cristianos, que lamentablemente no pudieron superar esto y fueron esclavos del temor y aún hoy todavía hay secuelas de eso. Porque nosotros, por eso cuando el Señor siempre en su palabra nos dice, no teman porque yo estoy contigo, no temas por esto, no temas. Se le apareció un ángel y decía, no temas porque Dios, no temas. Siempre las palabras que van delante es no temas, porque somos dados al temor. Y la cura, el antídoto es confiar en Él. La confianza, el conocer quién es nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, la omnipotencia de nuestro Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra para conocer quién es nuestro Dios. Y no es que nos vamos a volver inmunes. Vea, yo un cristiano maduro de 20 y resto de años de cristianismo y empecé a entrar en temor. Dios tuvo que hablarme. Por eso es importante, no es que somos perfectos, pero tener una comunión con Dios nos va a ayudar a que cuando nuestra humanidad nos quiera gobernar, que es normal que lloremos, que es normal que tengamos temor, es normal que nos preocupemos, pero una comunión íntima con Dios va a hacer que cuando nuestra humanidad quiera gobernarnos, ¡boom!, el Espíritu Santo y la palabra nos fortalece y entonces agarramos fuerza. ¿Verdad? Porque no es que somos robots, que nunca nos va a dar miedo, que nunca, no es eso lo que estoy diciendo, es que no podemos permanecer en esa situación. Recuerden, Efesios 4, bueno, llega el enojo, pero ¿qué nos dicen? Que no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, es normal que nos enojemos, pero no podemos vivir gobernados por el enojo, porque el enojo da lugar al diablo, cuando ya nosotros lo abrazamos y ya perdura en nosotros, le da lugar al diablo. Pero no quiere decir que nunca nos vamos a enojar. Somos seres humanos. Pero la ausencia de una comunión con Dios, con su palabra, es la que le da pie a que los espíritus inmundos trabajen en nosotros cuando permanecemos en un estado de desobediencia o de rebelión o de desconfianza. ¿Ok? Tenemos entonces el quinto y último, actos o hábitos pecaminosos, que eso es casi que lo más común y lo que más hemos escuchado. Algunas veces un único y decisivo acto puede abrir el camino a un demonio, y eso es verdad. Tenemos el caso de Efesios, repito, el odio da lugar al diablo. Caso de Ananías, la avaricia, mentira, dio lugar al diablo. Un acto voluntario y premeditado da lugar al diablo. La decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús fue un acto como ese. Cuando salió de la última cena con esta intención, Lucas registra, y entró Satanás en Judas. Bueno, Judas era inconverso, pero el hecho es que la decisión voluntaria de Judas le dio lugar al diablo. El mismo Judas abrió la puerta que no pudo luego cerrar. Acciones mucho menos atroces pueden abrir la puerta a un demonio. Tenemos otro testimonio. Don Basham, una vez estaba, Don Basham, es el nombre, Don. Una vez estaba orando por una mujer que necesitaba liberación de un espíritu de lujuria. Cuando Don ordenó al demonio que saliera de ella, él contestó. Sí, los demonios hablan a través de la gente. Recuerden el caso del endemoniado gadareno. Cuando le ordenó al demonio que saliera, él contestó. Ella me invitó a entrar. Escuchen, el demonio está hablando a través de la mujer
y le dice, ella me invitó a entrar. ¿Cuándo lo hizo?, preguntó Don. Cuando fue a aquella película de sexo sucio. La mujer voluntariamente se puso a ver una película de sexo, inmoralidades sexuales, y en ese momento el espíritu inmundo tuvo acceso a ella para oprimirla. Contestó el demonio. La mujer tenía que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados antes de que el demonio pudiese ser compelido o expulsado de dejarla. Precisamos recordar que Satanás es un experto en leyes. Cuando un acto pecaminoso ha abierto el camino para un demonio, no se irá hasta que el acto pecaminoso haya sido confesado y cancelado por el perdón de Dios. Cualquier acto deliberado para obrar mal puede abrir el camino para un demonio. Y tenemos ahí un recuadro de Proverbios 28:13. Asegúrate de no permitirle ningún pecado voluntario, de no permitirte ningún pecado voluntario. Confiesa al Señor para que seas libre. Proverbio 28:13. El que confiesa sus pecados y se aparte, haya misericordia. Pero que el que persiste en el pecado va a tener las consecuencias de él. Y en este momento yo quiero hacer una pausa para que usted haga memoria de si usted voluntariamente ha practicado algún pecado, que usted sabiendo que lo es, aún así lo practicó. Si usted no se ha arrepentido de ese pecado, el Señor va a permitir o permite por causa de nuestra rebelión que espíritus inmundos nos atormenten. No viva más con ese pecado. A veces el mismo diablo nos engaña y nos hace creer que porque somos cristianos maduros no pasa nada. Podemos ver esa pornografía, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos coquetear con otra persona estando ya casados y que no va a pasar nada. Y recuerden que el diablo es un mentiroso. Nos pone en bandeja de plata para que caigamos y después nos hace creer que no pasa nada, pero después cuando viene la ruina, él mismo se encarga de destruirnos. Muchos actos como esos son posibles. Decir una mentira predeterminada, por ejemplo, o robar en una tienda y aún copiar. Una vez más, puede no ser un único acto que abre la puerta, puede bien ser una práctica deliberada y persistente de un acto pecaminoso que eventualmente llega a ser un hábito. Pecados secretos como la masturbación repetida o la fornicación o la pornografía casi inevitablemente abren el camino para los demonios. Una mujer que era prostituta, cuando cuenta cómo fue que ella cayó en la prostitución, fue que de jovencita se puso a ver una película de pornografía y dice que ella sintió como algo le saltó de la pantalla y ella sintió como un fuego que la quemó y a partir de ahí empezó a tener una tendencia al sexo y terminó convirtiéndose en una prostituta porque voluntariamente se abrió. Satanás no juega con nosotros, mis hermanos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no juega, él no juega. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. El motivo por el que nosotros nos abstenemos de pecar no es por miedo al diablo, ¿sí? Yo quiero que usted tenga claro eso. Aunque hay consecuencias, aunque le abrimos puerta a los demonios y aunque ellos son dañinos y hacen mucho destrozos, el principal motivo por el que nosotros debemos de abstenernos de pecar es por amor a nuestro Dios. Porque Él dio su vida en la cruz, porque Él lo dio todo para redimirnos. Y no es justo que si Él hizo tanto para librarnos de la esclavitud del pecado y de una muerte eterna, nosotros sigamos jugueteando, coqueteando con el pecado. El primer motivo por el cual nosotros debemos de abstenernos de pecar es porque amamos a nuestro Dios. Lo amamos tanto que primeramente antes de hacer algo malo, recordamos lo que Él hizo y lo mucho que nos ha amado. Y por ese amor deberíamos nosotros de abstenernos de pecar. ¿Sí? La motivación no debe ser temor al diablo. La motivación debe ser amor y temor de Dios. Y cuando digo temor,
es el hecho de que Él merece nuestro respeto. Y Él nos ha amado tanto que nos dio su Hijo. Y ese amor debe de hacernos consagrarnos y santificarnos para Él. Para finalizar, haciendo que Jesús sea el Señor. Estos ejemplos ilustran algunas de las maneras en que se puede ser expuestos a la influencia demoníaca. Tenemos que recordar también que los demonios son extremadamente persistentes. Un demonio puede ser echado fuera, pero todavía intenta forzar su entrada otra vez. Y ahí tenemos el caso de Mateo 12, 43, 45, donde nos dice que un demonio sale, va a lugares desiertos buscando como descanso y no lo encuentra y vuelve y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y él viene a ver si encuentra oportunidad nuevamente. Por eso, siempre que uno es liberado de una opresión demoníaca, téngalo por seguro que 15 días, 22 días o un mes después, usted va a volver a sentir esa tentación, esa opresión. Ya no tiene poder sobre ti porque ya fue expulsado, pero va a intentar, fue lo que yo le dije la vez pasada a una hermana, ¿se acuerdan? Cuando fue ministrada y el Señor la liberó, puede que otra vez vayas a tener la tentación de que sientes que otra vez el dolor vuelve. No, tienes que tener fe. Porque si dudas, otra vez, por causa de la duda, el espíritu inmundo va a volver a oprimirte. Porque ellos vuelven a ver si encuentran duda, a ver si encuentran a la persona en pecado y entonces vuelven otra vez a oprimir. Por eso es importante, lo que ya les dije, no simplemente ministrar liberación a alguien, sino primero enseñarles la palabra, a depender de Dios y a tener un hábito de búsqueda, para que cuando sean libres ya tengan la madurez y la firmeza de mantenerse firmes y cuando el espíritu inmundo vuelva, no encuentre lugar para oprimir. El espíritu inmundo retorna a su casa, entre comillas, es decir, la persona que anteriormente ocupaba y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Luego toma consigo otros 7 espíritus peores que él, vuelve a entrar en la casa con ellos y lo ocupa una vez más. Es un error ministrar liberación a alguien si todavía no se ha entregado a Jesús. O ministrar liberación y no llevarlo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ocupa una casa, un cuerpo, una vida. Y si Cristo no ocupa ese lugar, esa persona no va a tener defensa. La próxima vez que el espíritu inmundo regrese, al no encontrar a Cristo morando ahí, porque la persona, ya se sintió bien, gloria a Dios, soy libre, ya no necesito a Jesús, ya tengo paz, error. Por eso primero tenemos que guiar a las personas a Cristo, asegurarnos de que se entreguen a Jesús, para que una vez que la administración llegue, muchas veces con solo entregarse a Jesús y arrepentirse de sus pecados, los espíritus inmundos se van. Pero por algún motivo hay veces que la persona se entrega a Jesús y necesita administración. Pero bueno, para eso dejó el Señor en el cuerpo de la iglesia dones para ayudarnos. Y a veces necesitamos ministrar liberación. Porque tal vez la persona no tiene la suficiente madurez, no tiene la suficiente fe. Se entrega a Jesús, pero necesita ser instruida, necesita ser ayudada. Pero es importante que primero esa persona se haya rendido a Cristo. Luego cuando le ministramos liberación y aquella opresión se va, tenemos que enseñarle a permanecer firme en la fe, a entender quién es Jesús. Porque mucha gente es cristiana, pero le tiene más miedo al diablo y cree que el diablo es mayor que Jesús. El espíritu inmundo llega y se llena de miedo. El espíritu inmundo llega y se llena de temor. Y aunque tiene a Jesús, se abre al temor y el espíritu inmundo la vuelve a oprimir. Hay que entender y enseñar a la persona quién es Cristo Jesús, lo grande que Él es. Por eso es importante ver en la Biblia cómo Él derrotaba a todo demonio con el que se encontraba. Para que así la persona, cuando la tentación, la opresión vuelva, recuerde que no tiene que tener miedo porque ya Cristo Jesús es su Señor. Eso es fe. Y al mantenerse en fe, el espíritu inmundo molesta por un tiempo y luego se va. Porque se da cuenta de que ya esa casa está ocupada y la persona sabe que está ocupada. Tiene la fe en su Señor. Cuando una persona se compromete con Jesús como su Señor, puede buscar a Jesús como la fuente de poder sobrenatural para mantenerse fuera de los demonios. Pero sin Jesús como Señor, no tiene la fuerza para proteger su casa. Cuando el demonio le ataca, puede romper con rapidez su resistencia ineficaz. Luego, cuando el demonio vuelve a entrar, trae consigo otros 7 demonios,
cada uno peor que el mismo, y la persona está en un estado peor que el que estaba antes, valga la redundancia. Y ahí viene una pregunta, ¿es Jesucristo el dueño y habitante de tu casa? Me refiero a tu vida. ¿Es Jesucristo tu dueño y Señor? Debes de estar muy seguro de que ya has nacido de nuevo y de que Cristo Jesús es tu Señor y tu dueño, porque Él es el único que tiene el poder de protegernos de toda influencia demoníaca. ¿Sí? Resumen, muchas de las opresiones u obras demoníacas que nos acosan desde la niñez quedan destruidas en el momento en que nos entregamos a Cristo, pero luego ese mismo espíritu puede oprimirnos a nivel de nuestra mente para intentar tener influencia sobre nosotros si llevamos a la práctica esos pensamientos. No nos demos por vencidos con pensamientos que el enemigo nos pone, porque él busca que nosotros lo llevemos a la práctica para así tener influencia sobre nosotros. Es de vital importancia cuidar nuestros pensamientos, ya que es ahí donde el enemigo nos atacará para buscar debilitarnos y así tener influencia en nuestras vidas, pero tenemos la palabra de Dios, la oración y la llenura del Espíritu Santo como armas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, bíblicamente cómo los espíritus inmundos pueden acceder a oprimirnos, Señor. Pero tú nos enseñas con tu palabra para que caminemos como sabios y no como necios, para que seamos libres y para que sobre todo seamos cuidadosos, protectores de nuestros hijos, de nuestro hogar. Señor, yo te pido que escudriñe nuestros corazones. Dígale al Señor conmigo, Señor, escudriña mi corazón. Si hay algún pecado no confesado en mí, Señor, mediante el cual yo le esté abriendo puerta a algún espíritu inmundo, yo te pido que me lo muestres, porque yo no quiero tener parte con los demonios, ni quiero que ellos tengan parte conmigo. Señor, te pido que me escudriñes y me muestres, Señor, si de alguna manera, Señor, yo le he abierto puerta al enemigo, Señor. Muéstramelo, Espíritu Santo, escudriñame y examíname, Señor. Dígale, Señor, también te pido, si algo a lo largo de mi vida, aún desde mi niñez, Señor, se le abrió una puerta al enemigo y hasta hoy yo soy oprimido o oprimida, si hay temores, ansiedades, depresiones, influencias, impulsos que no son naturales, sino que son producidos por una opresión demoníaca y que me ha acompañado por tanto tiempo que ya yo lo veo como normal, pero no es normal. Yo te pido, Espíritu Santo, tú que conoces todo sobre mí, dígale, Señor, ven, sáname. Ve a ese momento donde esa puerta se abrió, donde yo era inocente, Señor, donde yo no tenía la fortaleza para resistir y te pido que me sanes y me hagas libre. Señor, si hay, dígale, Señor, si hay algún espíritu inmundo trabajando en mí, oprimiéndome, Señor, yo ahora soy completamente tuya, tuyo, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño y te pido que me hagas libre de toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús. Y ahora yo vengo orando a favor de mis hermanos, ordenando todo espíritu inmundo que ha estado operando para oprimir. En el nombre de Cristo te ordeno, espíritu inmundo, que dejes de operar, que ceses tus maquinaciones ahora y te largues en el nombre todopoderoso de Jesucristo, quien te derrotó en la cruz del Calvario. Espíritus de opresión, espíritus de homosexualidad, espíritu de lesbianismo, espíritus que traen opresión, depresión, tristeza, deseos de suicidio, en el nombre de Cristo, espíritus inmundos que oprimen cualquier área de la mente, les ordeno, cesen ahora. Dejen a mis hermanos y lárguense en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Váyanse de sus vidas, suelten sus mentes, fuera de sus hogares, ahora y no regresen. En el nombre de Jesucristo se los ordeno. Todo espíritu inmundo que viene a oprimir con pensamientos de ansiedad, de temor, de soledad, de insatisfacción,
de homosexualidad, todo espíritu inmundo que viene a oprimir con deseos de muerte, de demencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno, espíritu inmundo, vete de nosotros ahora. Tome usted autoridad, mi hermano, mi hermana, y también, si el Espíritu Santo le pone algo, si en este momento le recuerda algo, que usted constantemente entra en depresión, en tristeza, en enojo, en amargura, en deseos de quitarse la vida, en pensamientos homosexuales, yo le pido que usted ahí en este momento tome autoridad, la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús, y le ordene a ese espíritu inmundo que se largue de tu vida. Si sabes que tienes que confesar algún pecado porque te abriste a ver pornografía o a hacer algo incorrecto, primero arrepiéntete, dile al Señor que te perdone. El Señor es fiel y justo para perdonarte. Y después, si hay algo en ti que no es natural, enfermedades, pensamientos, cosas que tú sabes a la luz de lo que hemos visto que no es natural, yo le pido que usted en este momento tome la autoridad que tiene en Cristo Jesús como Hijo de Dios y le diga a ese espíritu inmundo, dígale, espíritu inmundo, tú que me oprimes con depresión o con tristeza o con ansiedad o con homosexualidad o sea lo que sea, dile, espíritu inmundo, te ordeno, dígale así, esto es por fe y es en el nombre de Jesús, mi hermano, dígale, te ordeno en el nombre de Jesucristo que dejes de operar contra mí y que te vayas ahora. Dile, ya has sido expuesto y ahora te ordeno en el nombre de Cristo que te largues. Te prohíbo seguir oprimiéndome en el nombre de Jesucristo. No es en mi autoridad, sino en la autoridad de Cristo, quien te derrotó en la cruz del Calvario, quien te expuso, quien te despojó. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dile, vete. Lárgate de mi vida, dígale, lárgate de mi familia. Si usted ha visto que ha estado oprimiendo a un hijo, a una hija suya, con ira, con depresión, con tristeza, con ansiedad, con deseos de muerte, háblele también, porque los hijos suyos están bajo su autoridad. Dile, espíritu inmundo, te prohíbo seguir oprimiendo a mi hijo o a mi hija. Dile, te ordeno que te largues y dejes de operar en contra de mi hija ahora. Vete en el nombre de Jesucristo, te lo ordeno. Vamos, hermano, use su autoridad, use la fe, la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús, todo lo que hemos visto hasta aquí. Así que ya sea para su propia vida o ya sea para un hijo suyo, use esa autoridad ahora. En el nombre de Cristo, los espíritus inmundos tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús. Es por la autoridad de Jesús, es por los méritos de Jesús, no es por lo que usted ha hecho. Hermanos, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tenga la fe en Cristo y la autoridad que Él le ha dado. Y dígale, en el nombre de Jesucristo te ordeno, vete. Si constantemente usted es atormentado mediante duerme, porque no puede dormir en paz, porque tiene pensamientos de demencia, porque es visitado mientras duerme con pensamientos inmorales, con pensamientos de persecución, dile, espíritu inmundo, te prohíbo seguir perturbándome durante la noche. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que te largas y te prohíbo acercarte a mi vida y a mi casa. Vete en el nombre de Jesucristo. Vete en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, es en el nombre de Jesucristo, es en el nombre de Jesucristo que se rompen las fortalezas demoníacas, es en el nombre de Jesucristo que se rompen las fortalezas demoníacas, es en el nombre de Jesucristo que caen los argumentos, es en el nombre de Jesucristo, oh Espíritu Santo. Recorre cada hogar, cada corazón, saca toda obra del diablo, corre el velo, todo lo que el diablo ha estado haciendo en secreto. Yo te pido que en esta hora tú lo saques a la luz y que hagas huir a esos espíritus inmundos. Átalos para que salgan sin violencia, sin hacerle daño a mis hermanos y expúlsalos en el nombre de Jesucristo, oh Espíritu de Dios, fuera de ellos, fuera de sus vidas, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas, ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.